Hola, qué gusto, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Qué gusto estar nuevamente con ustedes para el desarrollo del curso Derecho Procesal Civil 2 o la Clínica Civil, como es conocida. Tenemos ya para la semana número 8 lo correspondiente al juicio ejecutivo. Si bien la dosificación de clases o de cursos propiamente dicho hace referencia a lo que es el juicio ejecutivo y el ejecutivo en la vida de premio, es necesario que entendamos de que no solamente estos juicios ejecutivos existen. De hecho, tenemos que tener bien clara la división y hoy la vamos a desentrañar para poder ver qué es lo que hay adentro de esto. Para esto, tenemos como objetivo de clase conocer el juicio ejecutivo, pero sí considero que vamos a irnos un poquito más hablando de lo general a lo particular con lo que son las ejecuciones. Y cuando nos referimos a los procesos de ejecución, nos estamos refiriendo a aquellos en los que se tiene que pagar una cantidad líquida y exigible. O sea, son dos los casos. Uno, que hay una cantidad líquida y exigible, que ya se pueda cobrar. Y en los procesos de ejecución especial son aquellos en que se tiene que cumplir sobre cosa cierta o determinada. A eso se refieren básicamente lo que son los procesos de ejecución. Recordemos que dentro de algo que he recalcado bastante porque considero que le va a servir bastante al profesional del derecho es conocer su código. Al conocer su código, tiene que tener esa amplitud para determinar que tiene sus 6 libros. El decreto ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos como libro 1, disposiciones generales, libro 2, procesos de conocimiento. Procesos de conocimiento los entendemos como aquellos procesos en los cuales se declara un derecho y los procesos de conocimiento, ojo con esto, son 4. Los que están incluidos en el Código Procesal Civil y Mercantil son 3, pero los procesos de conocimiento son 4, porque a este debemos de agregarle el proceso arbitral, juicio de arbitraje. Entonces, el libro número 2 del Código Procesal Civil y Mercantil recoge lo que es el juicio ordinario, juicio oral y juicio sumario. Y el libro número 3, que es lo que nos atañe para el día de hoy, vamos a tomar lo que son los procesos de ejecución. Ya vamos a ver la división que tiene estos. Y el libro número 4 tiene los procesos especiales. Básicamente lo que es la jurisdicción voluntaria. Número 5, alternativas comunes a todos los procesos. Y lo que hemos visto hasta ahora de eso ha sido lo que son las medidas cautelares. Y por último, las impugnaciones de las resoluciones judiciales. Tenemos que tener bien, pero bien clara esta división, esta separación para ubicarnos dentro de nuestro código, hacer uso de los separadores, el marcado técnica, una buena técnica de marcado de los códigos es importante. Ya al nivel al que estén ustedes, que realmente, vamos a ver, estamos hablando 7, 8, estamos hablando que ustedes dentro de un año, pues ya tienen que estar avanzando en su tesis y ya tienen que estar empezando a pensar ya en temas de privado, de exámenes técnicos profesionales. Entonces ya ese estudio ya no se tiene que circunscribir únicamente a lo que es la lectura, lo que es el aprobar cursos, sino que tener ese aprendizaje. Bien, con respecto a los procesos de ejecución. La voz de ejecución significa adecuación de lo que es a lo que debe ser. Adecuación de lo que es a lo que debe ser. El adecuar lo que se supone que cómo debe estar la situación para cómo está. El juicio hace conocer lo que debe ser si lo que debe ser no es conforme a lo que es decir, esa comparación de tal forma que hace referencia que si hay una instrucción, bueno, en este caso es una orden de juez que indica mediante una sentencia que el señor Juan Carlos Mejía Argueta es condenado por medio de una sentencia a pagar la cantidad de 1,000 quetzales a favor de su señora esposa, a favor de su señora esposa y sus hijos, por poner una cantidad así que sea fácil de redondear. Son 1,000 quetzales, pero resulta que eso no se lleva a la realidad porque muchas veces hay incumplimiento. ¿Qué es lo que procede en este caso? Y por eso es que dice la ejecución es lo que hace de lo que debe ser
a lo que es. Entonces, es esta plataforma, es este puente que une lo que, como está la situación, como con la forma en que debe de estar. Eso es lo que quiere decir esto. Se necesita una acción para modificar lo que es con lo que debe ser. En este sentido, puesto que lógicamente la acción presupone el juicio, o sea, si antes de poder una acción es que va a haber un juicio. Dicha acción aparece como algo que viene después y se resuelve en un cumplimiento. Entendida la ejecución en un sentido más amplio, entra en ella tanto la actividad referida a la obediencia al mandato como la actividad dirigida a procurar su eficiencia. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? ¿Cómo llega la situación? Ustedes desde ya deben de pensar como abogados, como ese profesional del derecho, que lo que hace es, por medio del conocimiento de las leyes eh, y por medio de técnicas argumentativas, lo que hace es resolverle los problemas a las personas. En este caso va a llegar con usted, fíjense que no necesariamente solo mujeres. No, es lo más normal, pero no solamente llegan mujeres. Yo sé muchos casos donde llegan padres pidiéndole a hijos entre hermanos, se piden también porque la ley indica que están obligados a darse recíprocamente alimentos. Pero sabemos que lo más común es ante el tema de padre con su esposa, porque es la única que tiene derecho, ese tema ya lo hemos abordado, o los hijos. Con respecto a eso salen bastantes preguntas que también que considero yo que los hemos abordado, pero una de estas es cuando dicen, bueno, ¿qué pasa? Bueno, ellos estuvieron juntos, vivieron juntos en una cantidad de tiempo y resulta que ella quedó embarazada, pero en eso él se fijó en otra, se fue, ella se quedó desamparada, ¿le puedo pedir una pensión? O sea, ¿están casados? No. ¿Reconoció al niño? No. ¿Lo quiere reconocer? Ni se hablan, él no quiere saber nada de ella. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? En este caso, recordemos que existen para poder declarar un derecho se necesita probar que ese es su hijo. ¿Puede una persona que no ha reconocido hijo probar que es hijo suyo, la contraparte? No, no puede. Claro, no quiere decir eso que no se puede hacer nada, solo que hay un procedimiento anterior que es el reconocimiento de paternidad. Y el reconocimiento de paternidad normalmente se hace por medio de la prueba de ácido desoxirribonucleico, que lo regula el Código Civil. Es una modificación del código relativamente de las últimas, es decir, de los últimos años. Entonces, primero debe declararse eso, y ya que se ordene escribir como hijo de al bebé, entonces ya se tiene un documento con el que se puede hacer el proceso de alimentos. Así es como se funciona esto. Bien, entendida la ejecución en un sentido más simple, es esa actividad de adecuarlo el ser a cómo debe ser la situación. Bien, esta era la división a la que yo me refería. Y esto responde a la pregunta, ¿cómo se clasifican o cuáles son las ejecuciones que se regulan en el Código Procesal Civil y Mercantil? La respuesta son 5. Y la respuesta es ejecución en la vía de apremio. Luego, el ejecutivo, solo juicio ejecutivo. Me disculpo, aquí tengo como ejecutivo común, pero no existe ejecutivo común per se. Solamente dice juicio ejecutivo, porque así lo regula la ley. Tradicionalmente, o sea, lo coloco, me recuerdo porque lo coloqué, porque ahora me dice, mire, el ejecutivo y el ejecutivo común es lo mismo. Sí, solo que lo que regula la ley es ejecutivo, no existe el ejecutivo común. Tenemos también lo que son las ejecuciones especiales, la ejecución de sentencia y la ejecución colectiva. Entonces tenemos en sí 5 ejecuciones, las cuales lo repito. Los procesos de ejecución se clasifican en ejecución en la vía de premio, ejecución, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, ejecución de sentencias y la ejecución colectiva. Los más comunes, que son los con los que más vamos a emplear el día de hoy, tenemos lo que son el juicio en la vía de apremio y el juicio ejecutivo común. Las ejecuciones especiales tienen una clasificación que consiste en la ejecución de la obligación de dar, de hacer entrega de algo, la ejecución de la obligación de hacer, de elaborar algo, la ejecución de la obligación de escriturar
y ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Tenemos por otro lado lo que es la división propia de lo que es la ejecución de las sentencias. Estas básicamente son dos: la ejecución de las sentencias nacionales y la ejecución de las sentencias extranjeras. Y por último tenemos la ejecución colectiva. Esta se diferencia por todas las demás básicamente porque es una persona en cada una de las partes. Sin embargo, aquí podemos tener un concurso voluntario de acreedores, concurso necesario de acreedores, lo que es la quiebra y lo que es la rehabilitación. Como propiamente este tipo de clasificaciones no lo vamos a ver, no lo contempla el programa, pero vale la pena que sepamos. Algo que vale bastante, llama bastante la atención es el tema de la quiebra. El tema de la quiebra es lo que se corresponde al fenecimiento financiero de una entidad, siendo esta, puede ser una empresa mercantil o una sociedad. El punto es de que todavía, me imagino que por temas de Hollywood, temas de películas o incluso de series, creemos nosotros que una persona al declararse en quiebra va a tener un beneficio. Acá en Guatemala es muy diferente. Una persona que se declara en quiebra, lo que hace es que dé lugar a que sea inmediatamente investigado por el Ministerio Público y se le puede certificar lo conducente por una quiebra fraudulenta. Eso es lo que puede pasar, a diferencia de cómo sucede en algunos países anglos, básicamente lo que es Estados Unidos, en donde puede tener cierto tipo de beneficios si se declara en quiebra. Bueno, vamos a entender básicamente lo que es el juicio ejecutivo. Para poder entender ese procedimiento de los juicios ejecutivos, tenemos que hacer la distinción básica. Y esta distinción básica, en la tesis que se presenta, es decir, en la teoría que se está presentando, los dos tipos de juicios que establece el procedimiento civil guatemalteco son juicio ejecutivo en la vía de apremio y el juicio ejecutivo, que es conocido como ejecutivo común. Repito, no es el nombre correcto, es juicio ejecutivo. De esta cuenta podemos ver que cuando el primero que vamos a entrar a conocer es el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Bueno, ¿de dónde viene el nombre de vía de apremio? Pues se llama de esta forma inicialmente por ser un juicio rápido donde se resuelven sin dictar sentencia. Aquí no hay sentencia, es una de las diferencias. Se recuerda que yo les he recomendado utilizar mucho como un sistema o como una forma de estudio, hacer las comparaciones, cuadros sinópticos, de tal forma que podemos ver cuáles son las diferencias entre el juicio ejecutivo y el ejecutivo en la vía de apremio. Y de esta forma podemos ver que al iniciar el mismo, en su primera resolución, se fija la medida coercitiva para que pueda ser el remate del bien dado en garantía. O sea, eso es lo que ya se habrá decretado un embargo y de esta cuenta, al final la resolución es de que se remate él o los bienes. Apremio lo entendemos como lo que es un mandamiento de juez en fuerza de la cual compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa. Es decir, que es el mandamiento judicial que obliga a la persona a cumplir con la obligación pactada. ¿Y cuál es la obligación pactada en este caso? Y que pague, realmente es eso. La forma en que va a pagar es lo que va a diferir bastante, pero básicamente a eso se refiere en la vida. Es un juicio rápido, es un juicio que coacciona bastante al deudor y en cualquier momento, lógicamente, pues pueden ser rematados los bienes con los que se garantizó la deuda. Cuando hablamos de los juicios ejecutivos, básicamente en la legislación nacional, tenemos las modalidades que están bien diferenciadas una de otra. El ejecutivo en la vía de apremio y el ejecutivo común, y cuya distinción de uno y otro la determina el título que ampara el derecho. O sea, de eso va a depender. O sea, tenemos un ejecutivo y tenemos un ejecutivo en la vía de apremio. Y la diferenciación de que se vaya por una u otra vía es el título ejecutivo con el cual se está iniciando el proceso. Y de tal cuenta que se hace valer y según el cual se usa una u otra. Su característica individual está determinada por los términos que señala la ley para cada vía, siendo la vía de apremio la más corta. Dentro de los procesos tenemos la vía de apremio como la más corta. Entonces,
Y empezamos a ver lo que nos regula el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, que en su libro tercero nos regula artículo 294. Entonces nos estamos refiriendo a la vía de apremio. Procede la ejecución, porque es una de las 5 ejecuciones. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos. Ok, pero después de eso, coma, siempre que traigan aparejado, traigan junto con ellos la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Líquida y exigible. Vamos a hablar sobre estos términos, pero vamos a ver básicamente lo que nos estamos refiriendo con cada uno de estos títulos ejecutivos. Parece que los tengo por acá. Ok. Ok, ahorita vamos a ver. Y nos referimos que en este juicio no existe sentencia, sino se resuelve por un auto. Esa es una de las diferencias. En la vía de premio se resuelve por auto, mientras que en el juicio ejecutivo se resuelve por sentencia. Y se puede mencionar que el juicio ejecutivo en la vía de apremio es aquel por el cual el actor, la persona que está accionando, asistiéndose de un derecho, hace efectivo este por medio de un mandamiento de juez competente, compeliendo al demandado para que cumpla con la obligación pactada. Muy bien. De esa cuenta, llegamos ahora sí a lo que es el artículo 294, que es el que vamos a proceder a desglosar ahorita. Y para que proceda esta ejecución es necesario que exista un título para demandar y que traiga aparejado la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Los títulos que dan lugar a este tipo de juicios son los siguientes. Tenemos sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ok, para tal efecto vamos a tener primero qué es una sentencia. A ver, así, yo soy de la opinión que los estudiantes de Derecho, bueno, que sí, como les he dicho, somos todos, yo soy actualmente pues estudiante de posgrado de orgullosamente la Universidad Rural de Guatemala en el programa de doctorado con el doctor Fidel Reyes Lee, que es nuestro rector, en donde tengo la oportunidad pues de adquirir algunos otros conocimientos y lo que se puede pues compartir con nuestro estudiantado. El punto es de que ustedes cada vez que toman una ley o algo en la doctrina, por eso ustedes se darán cuenta que yo soy al compartir conocimientos, pues hago mucho uso del diccionario. No pueden, o sea, no pueden ustedes pretender estudiar un solo artículo y no entienden una palabra. Yo recientemente me tuve que desprender de algunos códigos, pues como mi hija estudia Derecho, entonces los ha tomado, pero me dice, de los tenés todos rayados, pues a mucha honra, ¿verdad? Porque, o sea, todas esas palabritas que no entendía, pues en el momento pues, los iba buscando y hacía mis anotaciones. Entonces ya la segunda vez que leía eh, los códigos, pues ahí ya me aparecían las anotaciones, o sea, no es lo mismo, se convierte en ese momento, se convierte en fórmulas, ¿verdad? Porque aquí dice es sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ok, ¿qué es una sentencia? Quitamos sentencia y colocamos el significado de sentencia. Es una resolución judicial que le pone fin a un proceso. O sea, es una resolución, todas aquellas resoluciones judiciales que le ponen fin a un proceso y que es cosa juzgada. Bueno, entonces vamos a ver con respecto a esto, lo que nos regula la ley del organismo judicial y la ley del organismo judicial sobre lo que es la cosa juzgada. Okay. Entonces, ¿qué entendemos por cosa juzgada? Y aquí vamos a hacer referencia al tema debidamente ejecutoriado. La ejecutoriedad también la tenemos que analizar.
Para eso nos vamos al artículo 155 de la Ley del Organismo Judicial, la cual indica, hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. A eso se refiere cosa juzgada. Y cuando hacemos referencia a esto, nos indica que la sentencia es ejecutoriada. Nuevamente, nos tira otra palabrita, aunque yo estoy, bueno, en derecho procesal civil no, pero en derecho constitucional sí he mencionado mucho en relación a lo que regula el principio de presunción de inocencia de la Constitución, y dice, toda persona es inocente hasta que no haya sido condenado en sentencia debidamente ejecutoriada. Pero veamos qué dice ejecutoriada, según Manuel Osorio. Ejecutoriedad es la calidad o condición que adquiere la sentencia judicial cuando contra ella no proceden recursos legales que autoricen su revisión. Es decir, ya no puede modificarse. Con una sentencia ya no puede ejecutarse. Vamos entonces ahora a analizar lo que nos indicaba el artículo. Es una sentencia, es decir, una resolución judicial que le pone fin a un proceso, que ésta tiene una autoridad de una resolución que ya no puede ser impugnada. Eso se constituye en título ejecutivo para la vía de apremio. Vamos con el siguiente. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Este es otro de los que nos va a dar un poquito de trabajo entenderlo. Para empezar, ¿qué es un laudo? Vamos partiendo de que un laudo es una resolución que le pone fin, pero en este caso no es a un proceso, sino que es a un proceso de arbitraje, así se les denomina, laudo o laudo arbitral. Al final de su Código Procesal Civil y Mercantil tienen ustedes lo que es su ley de arbitraje. Entonces, la ley de arbitraje, vamos a lo que, porque les voy a suplicar que haga una corrección, o más bien es una actualización a su código, que todos vienen con recurso de casación, pero el recurso de casación para el laudo arbitral ya no existe. Eso era cuando cuando el arbitraje estaba dentro del contrato de compromiso, así se llamaba antes. Algunos todavía pueden observar los vestigios que aparecen en el Código Civil del contrato de compromiso. Esto fue derogado y pasó a crearse la ley de arbitraje. La ley de arbitraje nos la encontramos normalmente pero la verdad es que siempre la he tenido en todos mis códigos y me ha parecido. Y está regulado en el decreto 67-95, el cual en su, vamos a ver, es artículo 43. Artículo 43 de la ley de arbitraje. Dice impugnación del laudo. Les repito, de esto tenemos que entender en primer lugar qué es un laudo. El laudo es el equivalente a una sentencia, solo que se le llama laudo cuando estamos hablando de procesos de arbitraje. ¿Qué es un proceso de arbitraje? Es un proceso de conocimiento en el cual no es por medio de jueces, sino que es por medio de árbitros o buenos componedores, personas que pretenden acercar a las partes para que lleguen a felices composiciones. Eso es un laudo. Que no esté pendiente de recurso de casación. Como después, recordemos de qué año data el Código Procesal Civil y Mercantil y Civil. Estamos hablando de los años 60, año 1963 aproximadamente, bajo el gobierno de Peralta Zurdia, Enrique Peralta Zurdia, ambos códigos. Sin embargo, después salió la ley de arbitraje. En la ley de arbitraje ya fue creada como que su único recurso era, tal y como lo regula el artículo 43, recurso de
recurso de revisión. Y el artículo 43, su epígrafe, regula el recurso de revisión como único recurso contra el laudo arbitral. Entonces, este es el fundamento por el cual en esta parte ustedes deben de tachar, colocar una línea, busquen ustedes de hacer su anotación, y dice laudo arbitral no pendiente de recurso de, aquí esto es revisión, no casación. Bien, luego tenemos los créditos hipotecarios, es puro derecho civil cuando estamos hablando de créditos hipotecarios, bonos y cédulas hipotecarias y sus cupones, y tenemos los créditos prendarios. Recordemos los derechos reales de garantía, son dos, la hipoteca y la prenda. Tenemos la transacción celebrada en escritura pública. Con respecto a la transacción, aquí viene la pregunta. ¿Qué es una transacción? Una transacción, para empezar, es un contrato típico por medio del cual dos o más personas resolver sus conflictos o acabar el que ya ha iniciado. Entonces, por medio de una escritura, o sea, hacemos escritura. No obstante que en el caso de la transacción puede estar en documento privado en escritura, pero para este efecto hace referencia a que debe ser en escritura pública. Y por último, por un convenio celebrado en un juicio, en donde se va a hacer por medio de la transacción. Seguimos. Tenemos que recordar lo que es la prescripción. Y la prescripción no es más que la pérdida de un derecho por el paso de un tiempo determinado. Entonces, la prescripción de los títulos que hemos dicho pierden su fuerza ejecutiva, o sea, pierden validez a los 5 años cuando estamos hablando de obligaciones simples y a los 10 años cuando estamos hablando de aquellas que son garantizadas con prenda o hipoteca. Prenda, bienes muebles, hipoteca, bienes inmuebles, contándose el término desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición si la hubiere. Con respecto al siempre el juicio ejecutivo en la vía de premio, artículo 296, estipula que los juicios ejecutivos solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título. ¿Cuál puede ser una de esas? La excepción de pago. La excepción de pago es de que indica que ya se pagó, o sea, ya se cumplió con la obligación y eso, por así decir, destruye la eficacia del título. Y estas se deben de fundamentar en prueba documental, está siendo claro, es decir, un recibo de pago plenamente establecido. Siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Ok. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Pregunto. Vamos a ver, con respecto a esto, primera pregunta, ¿qué es un incidente? Segunda pregunta, ¿qué tipos de incidentes hay? ¿Cuál es el trámite de los incidentes? ¿Dónde está regulado? Vamos nuevamente a lo que es la ley del organismo judicial. Bueno, primera pregunta, ¿qué es un incidente? Artículo 135, ley del organismo judicial. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento, deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueran completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deben rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que lo promovió sin razón, salvo evidente buena fe. Ok, esa es una de las situaciones. Ok, ahora veamos el trámite de los incidentes. Artículo 138. Promovido el incidente, se dará audiencia. Y artículo 138, se dará audiencia a los otros interesados si lo subieran por un plazo de 2 días. Entonces tenemos audiencia por 2 días, pero aquí viene la división. Hay incidentes de hecho e incidentes de derecho. Los incidentes cuando se tiene que interponer prueba, es decir, si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, el juez, al vencer el plazo de la audiencia, resolverá ordenando la recepción de pruebas ofrecidas por las partes al promover el incidente o al evacuar la audiencia, en lo que
en no más de 2 audiencias tendrá un verificativo de 10 días hábiles siguientes, son 10 días hábiles. Y finalmente, artículo 140, ley del organismo judicial, el juez sin más trámite resolverá el incidente dentro de tercero día de concluido el plazo. Ahí nos fuimos a lo que son los incidentes de hecho y de derecho. Para interponer las excepciones que destruyen la eficacia del título, se contará el vencimiento del plazo a que estaba sujeta la obligación. Es decir, que en las obligaciones simples se contarán los 5 años a partir del vencimiento del plazo, al igual en las obligaciones garantizadas con prenda o hipoteca, se contará el plazo a partir de la fecha en que debió estar cancelada dicha obligación. Con respecto al artículo 297 del procedimiento civil, del procedimiento civil guatemalteco, establece que en el juicio ejecutivo en la vía de premio, cuando se inicia la demanda ejecutiva, en esta demanda ejecutiva, algunos les llaman primer escrito de ejecución, otros demanda ejecutiva, otros dicen que es incorrecto denominarle demanda, demanda solo son juicios de conocimiento, no se han puesto de acuerdo los autores, incluso aquí en Guatemala, con respecto a esto. Lo que tenemos que tener claro es que es efectivamente, el artículo 61 es un primer escrito de ejecución. O sea, eso es. Que se le denomine demanda, pues la costumbre, y eso incluso se lo demuestra que a veces en ciertas escuelas de preparación de privados se coloca primera la demanda, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la ejecución. En la misma demanda, el actor puede pedir medidas precautorias. Fíjense que yo cambiaría esto de puede por debe. ¿Por qué? Si quiere asegurar las resultas del proceso, se tiene que interponer medidas precautorias. Pues, sin embargo, arraigo todo lo que regula, todo lo que está regulado en el libro quinto de esas alternativas comunes a todos los procesos. Si la obligación no estuviera garantizada con prenda o hipoteca para asegurar las resultas del juicio. Para mí, más que una sugerencia, se debe de hacer. Si la parte actora pide al juez que el requerimiento lo haga un notario, es decir, aquí hace la función, así como hay un notario notificador, en este caso se requiere que lo haga un notario, el juez designará al notario propuesto, quien procederá a requerir el pago al demandado y al hacer la notificación correspondiente. Si el demandado pagare la cantidad reclamada y las costas causadas, se hará constar en autos. Se entregará el ejecutante la suma satisfecha y se dará por terminado el procedimiento. De igual forma, puede, de la misma forma, el demandado pagar por consignación. El demandado, ojo, el demandado. Para esto tenemos que recordar cuáles son las formas de cumplimiento de las obligaciones Código Civil. Forma de cumplimiento de las obligaciones, dentro de las que está el pago por cesión de bienes y pago por consignación. El pago por consignación, una de las causales es de que se niegue a recibir el deudor, que sea incierto que es una persona a quien hay que pagarle. Entonces aquí procede el pago por consignación, depositando la cantidad reclamada más el 10% para el pago de costas procesales. Pero si la cantidad consignada no fuere suficiente para el pago de la liquidación de intereses y costas, se podrá ordenar nuevamente el embargo para cubrir el faltante de acuerdo a lo que regula el artículo 300 Código Procesal Civil y Mercantil. Al ser notificado, el demandado tendrá un plazo de 3 días para interponer excepciones. Nos indicamos, aquí vienen cuáles son las excepciones que son permitidas acá, únicamente aquellas excepciones que destruyen la eficacia del título. Esas son las únicas que pueden interponerse. Por lo que en este plazo se podrá interponer la excepción de prescripción vista anteriormente, es decir, cuando ya el título ejecutivo ya no tiene validez por haber transcurrido cierto tiempo regulado en la ley.
Al interponer las excepciones que destruyen la eficacia del título ejecutivo, estas se litigarán por la vía de los incidentes. Ya indicamos cuál es la vía de los incidentes. La vía de los incidentes tenemos incidentes de hecho, incidentes de derecho, los cuales están reglamentados del artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Por lo tanto, al ser interpuesta la excepción, el juez dará audiencia a la otra parte, a la parte contraria, por un plazo de 2 días. Luego abrirá a prueba el incidente por 8 días. Si la cuestión fuese de hecho, pero si la cuestión fuera de derecho, procederá a resolver sin más trámite. ¿Por qué? Porque el derecho no se prueba, mientras que los hechos sí. Una de las características esenciales del juicio ejecutivo en la vía de premio es que al momento de resolver la demanda, si la obligación está garantizada con prenda hipoteca, el juez fija día y hora para el remate del bien dado en garantía de una vez. Por eso se dice que es rápido y es eficiente. Eso es lo que se pretende. Se hace el remate y se procede con lo siguiente que se regula. El demandado, al no oponerse ni interponer excepciones, está consentiendo, o bien cuando la excepción se haya resuelto sin lugar, se hará la tasación o se fijará en base al remate. Vamos nuevamente, ¿qué es tasación? Recordemos que es con S y no con Z. Vamos a regular lo que dice Manuel Osorio con respecto a lo que es la tasación. Cuando se habla de la tasación, nos indica la palabra avalúo. Vamos a ver qué es la palabra avalúo. Avalúo. Acción y efecto de valorar o evaluar, de señalar una cosa, el valor correspondiente a su estimación, que es valorar un bien. Eso es la tasación. Se hará la tasación, es decir, se valorará el o los bienes o se fijará la base del remate, haciéndose las publicaciones 3 veces en el diario oficial y en otro de mayor circulación. Si el bien al rematar estuviera ubicado en otro municipio, se fijará el edicto en el juzgado de paz de la población durante un plazo no menor de 15 días. El plazo para el remate será de un mínimo de 15 días y no mayor de 30 días. Bien, el día y hora para el remate, el bien será adjudicado al mejor postor, al que ofrezca la cantidad mejor y que en el acto deposite el 10% del valor de su oferta, con una única excepción, salvo que el ejecutante lo releve de esta obligación. Ahora bien, si el día del remate no vienen personas interesadas en el bien o en bienes a rematar, el ejecutante puede pedir que se le adjudiquen los bienes en pago por la base fijada para el remate. Habiéndose adjudicado el bien en pago, procederá el ejecutante a hacer su proyecto de liquidación de costas procesales. Son procedimientos que van continuando. En los juicios ejecutivos solo se admitirán, y esto lo vamos diciendo varias veces, las excepciones que destruyen la eficacia del juicio y que se fundamenten en prueba documental. Siempre que se interpongan dentro del tercero día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. También lo tenemos bastante, pero bastante claro. ¿Cuándo procede o cuál es la procedencia del juicio ejecutivo? El autor Guas nos indica que debe entenderse por esta clase de juicio aquel proceso de
cognición común. Ojo, no quiere decir que por eso sea un proceso de conocimiento, sino que en sí el juicio ejecutivo lleva inmerso un pequeño juicio de conocimiento, pero sumario, es decir, reducido por razones cualitativas, que está destinado a satisfacer pretensiones dotadas de una fehacencia legalmente privilegiada. Indicamos sobre lo que nos regula el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y aquí ya nos estamos refiriendo a lo que es el juicio ejecutivo. Bien, casos de procedencia del juicio ejecutivo. Al enumerar los títulos ejecutivos en virtud de los cuales procede, pero no siendo objeto y propiamente acá desarrollar estos, vamos a dar una pequeña referencia a cada uno de estos. Tenemos entonces, de acuerdo a lo que regula el artículo 327. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Primero, los testimonios de las escrituras públicas. Asumo yo, séptimo semestre, está viendo notariado, derecho notarial 1 de esta cuenta. Entonces ya saben qué es lo que regula el código de notariado. Bueno, vemos el fundamento de los testimonios, pues. Testimonio, artículo 66, código de notariado. El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. ¿Entiendes? La escritura matriz como la escritura pública. De la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida en papel sellado correspondiente y sellada y firmada por el notario autorizante o por el que debe sustituirlo de conformidad con la presente ley, es decir, el código de notariado. A esto nos referimos con el testimonio de la escritura pública. Se constituye en título ejecutivo. Ese es el número 1. 2. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. Ok, ¿qué es la confesión ficta? La confesión ficta la podemos entender como la sanción, porque realmente es una sanción, o es la consecuencia de la incomparecencia de un citado a poder absolver posiciones. Es decir, soy citado o que me van a hacer unas preguntas, pero yo no llego. En caso de incomparecencia, regula la ley, en este caso se debe de tomar por respondidas las preguntas en sentido afirmativo, es decir, eso lo convierte en una confesión ficta, así se le denomina eso, esa es la confesión ficta. Cuando hubiere principio de prueba por escrito. Luego tenemos como número 3 documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o porque se tengan por reconocer ante juez competente. Cuarto, los testimonios de las actas de protocolación de protestos. Testimonios de las actas de protocolación de protesto. Muy bien. Recordemos para empezar que es un protesto. Un protesto es un acta notarial por medio del cual se evidencia, se hace constar el incumplimiento de pago o no pago en tiempo. Estamos hablando aquí, es derecho mercantil. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo funciona el protesto ahora? Esto sigue vigente, no obstante, hoy en día, cuando alguien desea protestar específicamente un cheque, pues es una simple notita, por así denominarlo, un pequeño formulario que le entrega el cajero. Pero no obstante, se puede hacer también constar por medio del acta notarial que realiza el notario.
Seguimos con el contenido del artículo 328. Con respecto a esto, tenemos el quinto, el acta notarial en la que conste el saldo que existiere contra el deudor. Y tenemos la número 6, pólizas de seguros de ahorro y de fianza. Las pólizas se constituyen en título ejecutivo y finalmente toda clase de documentos que por su disposición especiales tengan fuerza ejecutiva. Bien, continuamos. Bueno, nos referimos al juicio ejecutivo. Proceso ejecutivo, ojo, es llamado también común. No se llama así, también se le denomina, pero se le denomina ejecutivo común, más es en la costumbre. Ha sido una costumbre, pero realmente no es lo correcto. No es lo correcto porque la ley no dice juicio ejecutivo, no dice juicio ejecutivo común. Se le puede definir como la actividad desarrollada por el órgano jurisdiccional a instancias de quién, de parte de quién, la parte que el acreedor, para el cumplimiento de la obligación, aclarada en la sentencia de condena, en los casos en que el vencido no la satisfaga voluntariamente. También lo podemos tomar como una actividad jurisdiccional, es decir, que la cumple el juez y auxiliares para evitar abusos que dañen al deudor, sin perjuicio de constituir una garantía para el acreedor el poder contar de ser necesario, con el auxiliar de la fuerza pública para hacer respetar el derecho, para hacer respetar el derecho que ha sido reconocido. Siempre con el juicio ejecutivo. Vamos a ver varias cosas acá. Está un tanto saturada esta diapositiva, pero me cuesta un poquito discriminar tanta cosa importante que tenemos acá. El juicio ejecutivo constituye un verdadero proceso, ya que en él interviene el juez realizando una efectiva función jurisdiccional. Es a su vez un proceso de cognición, ya que tiende a no a obtener una declaración de voluntad, como lo es la característica de los procesos de ejecución, sino de conseguir directamente una resolución judicial de fondo, eh, de que imponga al demandado una cierta situación jurídica y cuyo incumplimiento será el que determine la ejecución verdadera. De ahí lo impropio de llamarle ejecutivo, pues ello estaría bien si su finalidad fuera la obtención de las medidas de ejecución a cargo o en exclusivo del juez de paz. Siempre con el juicio ejecutivo. También se les llama de ejecución forzosa. En él no se declara, en él no se declara eh, derecho alguno, sino la realización de un hecho, en virtud de que existe de antemano un derecho preestablecido que asiste a la parte actora y únicamente se pretende que el demandado cumpla con su obligación. El Código Procesal Civil y Mercantil lo regula en su libro tercero, título segundo, comprendiendo los artículos que ya hemos estado revisando en estos momentos. Entonces, viendo lo que regula la ley, tenemos dentro de las características principales o diferencias principales. En el sistema jurídico, el juicio ejecutivo se caracteriza por contener dos fases. El ejecutivo, ojo con esto. La primera fase de cognición abreviada, es decir, tiene un pequeño juicio de conocimiento en la cual el deudor demandado puede hacer uso de las excepciones y aportar los medios de prueba pertinentes para acreditar los hechos o circunstancias en que se fundamenta, la que culmina con la llamada sentencia de remate. La segunda fase, que se constituye en las vías de apremio utilizable para la ejecución de sentencias y de títulos considerados de naturaleza jurídica privilegiada, que establece el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Muy bien. Seguimos siempre con el juicio ejecutivo. En este juicio debe existir una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. Es el requisito sine qua non. Y además un título ejecutivo que ampare el derecho de la parte actora. Este juicio se resuelve por medio de sentencia ejecutiva que obliga al demandado a pagar la cantidad debida, teniendo como medida coercitiva el embargo y el arraigo principalmente. No quiere decir que solo esas se pueden aplicar. Nuestro libro quinto, ¿verdad? Vamos al libro quinto. Veamos las opciones que tenemos. Pero es lo común, realmente es lo común el arraigo. Entonces, dentro de esos, primero tenemos en el artículo 516, pues está en seguridad de las personas, pero ya el 523 nos da la medida precautoria de lo que es el arraigo, sus efectos. Tenemos también lo que es el embargo, artículo 527, el secuestro, 528, la intervención, 529, prevenciones de urgencia, 530. Este libro, el libro quinto del Código Procesal Civil y Mercantil, pues nos regula lo que son los, las diferentes medidas cautelares que se pueden interponer. Y podemos establecer que el juicio ejecutivo se diferencia del juicio ejecutivo en la vía de premio por el tipo de título que se usa para llevar a cabo la ejecución y porque en este sí se dicta una sentencia. Son las principales diferencias que tienen los títulos y que en uno hay sentencia y en el otro no, en el otro solo se declara la ejecución del remate. Es conveniente indicar que el juez, como deber procesal, previo a dictar la resolución que admite para su trámite la demanda ejecutiva, la examina para comprobar si cumple con los requisitos de contenido y forma que se señalaron anteriormente. Además, comprueba de oficio si el título acompañado llena los requisitos para que tenga la fuerza ejecutiva. Es decir, tiene que llevar un análisis muy complejo de la forma en que se lleva a cabo esto y veamos, fundamentemos este tipo de acciones por parte del juzgado, o en este caso del juzgado. Entonces veamos lo que regula el artículo 329, audiencia al ejecutado. Promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considere suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes. Si este fuere procedente y si se decretará el embargo de bienes si este fuera procedente y dará audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones, pero ya sabemos cuáles son las únicas excepciones que se pueden hacer valer en las ejecuciones. Solo los que destruyen la fuerza ejecutiva del título ejecutivo. Solo estos son los que se pueden interponer. ¿Qué sucede cuando hay incomparecencia del ejecutado? Ok, artículo. Tenemos el 330, si el ejecutado no compareciere a deducir oposición o a interponer excepciones, vencido el término, el juez dictará sentencia de remate declarando si al lugar o no la ejecución. Los títulos ejecutivos de derecho común nacen de las obligaciones y contratos de naturaleza civil que se encuentran regulados expresamente en el Código Civil. Esos son los que nacen de esta. Tenemos también por su lado, ¿qué pasa cuando hay oposición del ejecutado? Artículo 331.
Si el ejecutado se opusiera, deberá razonar su oposición, establecer el porqué de su oposición y, si fuera necesario, ofrecer la prueba pertinente. Sin estos requisitos, el juez no le dará trámite a la oposición. Si el demandado tuviere excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. El juez oirá por 2 días al ejecutado y con su contestación, o sin ella mandará a recibir las pruebas por el término de 10 días. Aquí estamos básicamente en lo que es el procedimiento. En ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Es bien perentorio el caso, son plazos fatales. Y finalmente nos encontramos al tema de la sentencia, artículo 332. Vencido el término para la prueba, el juez se pronunciará sobre la oposición y, en su caso, sobre todas las excepciones deducidas. Pero si entre estas se hallare la de incompetencia, se pronunciará sobre las restantes solo en el caso de haber rechazado la de incompetencia. Si la excepción de incompetencia fuese acogida, el juez se abstendrá de pronunciarse sobre los demás. Básicamente, por eso es que no recuerdo si fue un laboratorio que coloqué como una de las tareas elaborar el esquema de todos y cada uno de los procesos, tanto procesos de ejecución como eh, procesos de conocimiento. Es bien importante esquematizar y fundamentar dónde está la parte que se requiere de esto. Es bien importante. Ya llegará el momento en el que pues regresemos, y a mí me encantaba hacer las pruebas así con esquemas. Siempre un examen para mí tenía que llevar un esquema de un juicio cualquiera, escoge el que más le gusta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Dice, ay, qué maldad. No, no se trata de maldad, sino que cuando uno se siente un examen de derecho procesal civil y mercantil, pues lo que se siente, sí, bueno, a ver, dígame, desarrólleme el juicio ordinario, desarrólleme el juicio oral, desarrolle el juicio sumario o algunas de las ejecuciones que ya vimos acá, que son 5. Es conveniencia indicar que el juez, como deber personal, previo a dictar la resolución que se admite para su trámite, creo que lo está. Okay. Procede cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Ya los indicamos: testimonio de la escritura pública, la confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta. Dijimos que la confesión ficta, ya la habíamos visto. Los testimonios de las actas de protocolación de protestos, de documentos mercantiles o bancarios. Al ser impuesta la demanda, se dará audiencia al ejecutado por un plazo de 5 días. Vamos repitiendo en varias ocasiones el término de los 5 días para que se oponga o haga valer sus excepciones. Previamente, el juez calificará el título ejecutivo, y si lo considerara suficiente y la cantidad fuera líquida y exigible, y dará trámite a la demanda. Al ser, al ser notificada la demanda, puede suceder dos cuestiones. Primero, que el demandado no comparezca a oponerse o no interponga excepciones. Y segunda, que el demandado comparezca a oponerse. Esos son básicamente los dos caminos que nos podemos encontrar dentro de esto. Si el demandado no comparece a oponerse o no interpone excepciones, el juez dictará sentencia de remate declarando, con lugar o sin lugar, la demanda ejecutiva. Por otro lado, si el demandado se opone a la demanda, deberá de ofrecer la prueba pertinente. Y si tuviere excepciones que interponer, lo hará en el mismo escrito de oposición. No tiene por qué haber otro documento, ahí se aprovecha. El juez dará audiencia por 2 días al ejecutante, y con su contestación o sin ella abrirá a prueba el procedimiento por el plazo de 10 días. Estos tienen muy pocos plazos, pero es necesario que los conozcan. Todo esto del artículo 331 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Vencido el plazo para la prueba, el juez procederá a dictar sentencia. Él resolverá las excepciones interpuestas por la parte demandada si en caso se hubiera interpuesto la excepción de incompetencia. El juez procederá a resolver esta en primer término. Si la competencia fuera rechazada, procederá a resolver las demás excepciones interpuestas, pero si se declara con lugar la excepción de incompetencia, el juez se abstendrá de conocer la oposición y las demás excepciones, las que serán resueltas por el juez competente. Bien, aquí hemos venido desarrollando, siempre hacemos el repaso, que son juicios de conocimiento, de cognitivo, indicamos que son el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario, cada uno con sus causales, cada uno con sus diferentes protestas que pueden llegar a tener, pero básicamente vamos a tomar, a partir de que dentro de las principales ejecuciones es la vía de apremio y el juicio ejecutivo. Eso es lo principal, o más bien lo general en este tipo de situaciones. Dentro del juicio ejecutivo, el juez al resolver la oposición y las excepciones declarará si al lugar o hacer transar. Recordemos que la palabra transar, aunque se utiliza peyorativamente, pero tiene un significado. El significado de la palabra transar. Cuando estamos hablando de transar, se refiere propiamente uno de los, vamos a decir también escrito, coloquialmente es despojar con trampa a una persona de alguna cosa, o sea, si es una especie de transigir, ceder en una cosa ante la presión de una persona o de una situación determinada. A esto vamos más, a lo que es transar. Llegar a un acuerdo las partes luego de ceder en sus exigencias. Eso puede ser transar. Muy bien. Bien, con respecto a la demanda que podemos mencionar, este es exactamente igual para el caso de la ejecución en la vía de apremio, para lo cual debe observarse lo establecido artículos 61, 63, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, y también algunas situaciones, pero desde mi punto de vista, de acuerdo a la experiencia por la práctica, siempre deben de interponerse medidas cautelares, porque lo que se quiere es perseguir un objetivo, y el objetivo es que la gente recupere su dinero. ¿Cómo lo va a recuperar? Por medio de un embargo o un arraigo. Eso es lo que le va a dar la seguridad. Es certeza jurídica lo que la gente busca. Y ya hemos visto, también tenemos cierta analogía en relación al juicio ejecutivo de cuáles pueden ser los aspectos con los que se pueden utilizar, y muy similar a la vía de apremio. Mandamiento de ejecución. Opera en igual forma que en la ejecución en la vía de apremio, con la diferencia que se le da audiencia al ejecutado por un plazo de 5 días para que ponga o haga valer sus excepciones. Se otorga ese plazo de 5 días. Esto también es una de las grandes diferencias, ¿verdad? Este plazo no existe en otras ejecuciones, es la forma como se aplica. Tenemos, ya una vez interpuesta la demanda, tenemos lo que son las actitudes del demandado. El ejecutante puede tomar varias actitudes, ya que una vez despachada la ejecución y llevado a cabo el requerimiento de pago, el ejecutado puede desatenderlo, es decir, no comparecer o deducir excepción, o interponer excepciones, lo que se toma como una aceptación del reclamo, teniendo el juez que dictar una sentencia de remate.
declarando si al lugar o no al lugar la ejecución. Puede también darse el caso que el ejecutado atienda el requerimiento y en este caso pagar la suma reclamada. No es lo común realmente y las cosas que se hayan causado y las costas que se hayan causado. Si fuere este el caso, se dará por terminado el procedimiento. Es porque lo que persigue es que se ejecute, que se recuerdan, empezamos hablando, que se vaya de lo que quedó establecido para que pase a la realidad. Si esto se maneja de esa forma, pues ahí termina todo. Ahí termina el proceso, cumplió su objetivo. Así como en el juicio de conocimiento, el objetivo es declarar un derecho y en el ejecutado llegan, le pagan por eso, pues ahí se terminó el problema. No son ningún tipo de riñas personales o especiales. Y siempre tenemos el tema de los recursos. El único recurso que cabe en el juicio ejecutivo es la apelación y se limita exclusivamente contra el autor que deniegue el trámite de ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación. Veamos con respecto a esto. Ellos no tienen, ello en razón que dentro de esta clase de juicio cabe un juicio ordinario posterior, en donde sí puede hacerse valer toda clase de recursos, incluso el recurso de casación. El trámite para la apelación en segunda instancia es sumamente breve y de lo que regula el artículo 334 con respecto a los recursos. Artículo 334, en el juicio ejecutivo únicamente el auto es que solamente el auto en que se deniega el trámite a la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. Aquí nos está diciendo claramente el 334 que es apelable y que no es apelable. Luego, el Tribunal Superior señalará día para la vista dentro del término que no exceda de 5 días, pasado el cual resolverá dentro de 3 meses, so pena de responsabilidad personal. Muy bien, mis estimados, pues siempre dentro del tema de las ejecuciones, pero tal y como les dije, primero conocer todos los procesos de ejecución, finalmente tenemos lo que son eh, dentro de las ejecuciones, las 5 procesos de ejecución tenemos la vía de apremio y el ejecutivo, que a veces le dicen o a veces es conocido como ejecutivo común, no hay que acostumbrarse a mencionarlo, no lo recomiendo. Y con respecto a eso, y las preguntas definen lo que es un proceso de ejecución, cuáles son los procesos de ejecución que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, esas son las clásicas preguntas, qué recurso procede contra la ejecución, dónde defina lo que es un remate, ¿verdad? Porque dijimos que hay una sentencia de remate ahí, y defina lo que es un título ejecutivo. Muy bien, y dando por finalizado el contenido de la clase número 8, y damos por finalizada esta clase y quedamos pendientes para la semana número 9. Que se encuentren muy bien, un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta.